hemoglobina a más de 1 o 2 puntos. Es decir, ¿no? Si el paciente tenía 5, como les decía, ¿no? Entró con 5 gramos de cilitro, si le transfunden un paquete globular, subirá 1 a 2, o sea, máximo va a subir a 7, no más. Entonces, y todavía está anémico, ¿cierto? Menos de 11 es anemia. Entonces, escuchen, el médico le va a entregar a Fabiola y le va a decir, mira, vas a hacer lo siguiente, vas a juntar tus donantes, porque para que llegue por lo menos a 10 o 11 se le va a necesitar poner unos 4 o 5 paquetes más. Por cada paquete son 2 donantes. Le entrega a Fabiola una orden de depósito con el nombre de su familiar. Para eso ya le han hecho las pruebas de sangre donde indique, ¿no?, el grupo sanguíneo que él pertenece, y le va a colocar ahí la cantidad de unidades que se necesitan, ¿no? Unidades de paquete globular, ¿no? Y le va a poner ahí, no sé, 5, pues, ¿no? 5 unidades. Por cada unidad son 2 donantes. Entonces, ella tiene que llevar sus 10 donantes al Hospital Sabogal, hacerle las pruebas, que vamos a ver las condiciones de un paciente para que el familiar pueda donarle a su paciente, y recién ahí le van a entregar, cuando ya hace eso, le van a entregar como prueba que ya donaron la constancia de depósito, cuando ya depositó la sangre. La constancia de depósito indica para cuántas unidades han depositado. Y con eso ya viene al hospital, porque, vuelvo a repetir, por ley de emergencia se presta un paquete, ese paquete tienes que devolverlo, queda el DNI del familiar, ahí aprenda, hasta que se devuelva, porque si no, no va a haber que ponerle a otro paciente cuando lo requiera, ¿ok? Entonces, ese es el procedimiento. Consigues tus donantes por un paquete, son 2 donantes, llevas al hospital central, por orden que el médico te ha dado, te dan la constancia de depósito, vienes a mi hospital, por ejemplo, si está internado y tu familiar, devuelves en laboratorio con el DNI y salen las otras unidades para transfundirle al paciente. Ese es así el procedimiento, digamos, administrativo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser donante de sangre? Toda persona, para ser donante de sangre, debe reunir una serie de requisitos, los cuales tienen la finalidad primordial de garantizar la integridad y seguridad de las personas, tanto para el donante como para el futuro paciente receptor de dicha sangre. Por ello, el candidato a donante pasa por una evaluación estandarizada según la normatividad nacional vigente. En las características que debe ser una persona mayor de edad, tener su DNI original y vigente, su edad entre 18 y 50 años. En la evaluación física debe pesar mínimo 50 kilos, talla en relación al peso. Sus signos vitales, su presión arterial, así como les enseñé los valores normales, debe estar en sistólica menos de 180 milímetros de mercurio y una diastólica menos de 100. Es decir, hipertenso no puede ser. Tener una frecuencia cardíaca normal entre 50 y 100. Y con respecto a los análisis de laboratorio, yo les expliqué que el hematocrito es hemoglobina aproximadamente. Si es paciente varón, el hematocrito debe tener mínimo 41%, o sea, debe tener 13 a más de hemoglobina mínimo, si es varón. Y si es mujer, 38%, o sea, 12 a 13. O sea, no pueden ser anémicos los pacientes que van a donar, ¿no? Grupo sanguíneo que sea de preferencia O positivo, porque es el tipo de sangre más común y se comporta como un donador universal, es decir, compatible con todos los grupos sanguíneos. Con respecto a los antecedentes, se investiga sobre la base de un cuestionario que trata de detectar factores de riesgo en el candidato, como promiscuidad sexual, consumo de drogas, si no tiene enfermedades anteriores sexuales, qué medicamentos consume, etc., ¿no? Entonces, esos son los requisitos fundamentales para ser donante. En la parte 2, con respecto a los elementos, por ejemplo, las características de la sangre y los componentes, se menciona la sangre total. La sangre total es una unidad de sangre tal y cual es captada, no en bolsas cuádruples, volumen total de 500 aproximadamente. Se conserva a temperatura de refrigeración de 2 a 6 grados y puede ser usada hasta los 42 días de haber sido extraída, ¿no? A partir de esta unidad se obtiene una unidad de cada uno de los hemocomponentes, ¿no? Se habla de la sangre total reconstituida, del paquete globular, es el concentrado de Matías, retira la mayor parte del plasma de la sangre total, dando un volumen resultante de 200 a 250. Por ello, tienen un mayor hematocrito que la sangre total, que oscila entre 60 y 70%. Contiene entre 50 y 60 gramos de hemoglobina y 250 miligramos de hierro. Posee la misma capacidad transportadora de oxígeno que la sangre total, pero en menor volumen. Asimismo, tienen las mismas características de conservación y duración. Se habla de paquete globular lavado, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado, crioprecipitados también. Ahora, en la parte 3 se habla acerca de los expansores de volumen. ¿Ya? Presten atención que esto es muy importante.
En la definición, los expansores de volumen, llamados también expansores plasmáticos o fluidos de reemplazo, son soluciones sintéticas, acuosas de electrolitos, proteínas u otros solutos de diferente tonicidad con relación al plasma, que tienen como efecto expandir el volumen circulatorio gracias a la presión osmótica que ejercen. No requieren pruebas de compatibilidad ni tienen riesgo de transmisión, rápida disponibilidad y fácil almacenamiento, siendo más económicos que los hemoderivados en general, tienen muchas ventajas en comparación a ello. Está indicado como tratamiento de primera línea en caso de hemorragia aguda para restaurar la volemia. Recuerden que la volemia es el volumen sanguíneo circulante, antes de considerar la administración de hemocomponentes. Y eso ya les había hablado cuando expliqué acerca de la albúmina. Tenemos dos tipos. Tenemos los cristaloides y tenemos los coloides. ¿Ya? Dentro de los cristaloides son soluciones acuosas de electrolitos y o azúcares en diferentes proporciones. Pueden ser hipotónicas, hipertónicas o isotónicas en relación al plasma. Por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio o suero fisiológico, solución salina, que entonces es el suero, es un cristaloide. También tenemos otras que en el mercado, bueno, digamos que no está en uso, pero sí es bueno conocerlo, saberlo. La solución de Ringer lactato está indicado en caso de quemadura, ¿no? Y también las dextrosas, ¿no? O sea, el cloruro de sodio que nosotros le conocemos, el suero fisiológico al 9 por mil, ¿no? Tenemos la dextrosa al 5%, ¿no? Que se utiliza para pacientes diabéticos también, de 1000 la presentación. Están indicados como medida terapéutica de elección para el tratamiento de inicio del paciente hipovolémico por pérdida del volumen sanguíneo total. Su capacidad limitada, de corta duración. Pero es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando, por ejemplo, si el paciente es un paciente renal, tiene un diagnóstico de una insuficiencia renal aguda, vamos a poner acá, paciente de 60 años, y el diagnóstico médico es una insuficiencia renal aguda. Ya, miren, y este paciente, analicen, tiene de presión arterial 80/40. O sea, está hipotenso. Necesitas, el análisis es, ¿no? Necesitas correr. Pero no lo vas a tratar pues como un paciente con otro diagnóstico que no fuera renal. Porque acá, de hecho, para la atención de enfermería diríamos, ¿no? Aperturar 2 vías, 2 accesos venosos de grueso calibre, 14, 16, 18, cualquiera de esos, ¿no? 2 accesos venosos, ya. Si no fuera renal, diríamos administrar cloruro, ¿no? A chorro, cloruro de sodio, y por el otro, si es que está perdiendo sangre, se puede poner, ¿no? Paquete globular, no hay problema, ya. Pero si es renal, ¿qué ocurre? Que no vas a poner la misma cantidad en volumen porque encharcarías al paciente, se dematizaría. Entonces, ahí, ¿qué opciones serían las más convenientes? Bueno, uno, si es que es necesario hidratarlo, no utilizaríamos suero fisiológico, ¿no? Dependiendo el caso, ¿no? Podríamos utilizar agua destilada, que hay 1 litro, agua destilada, quieres hidratarlo, corregir electrolitos, ya, de 1000 más, ahí agregarías tus electrolitos, ¿no? Tu cloruro de sodio al 20%, ¿no? La ampolla, más el cloruro de potasio al 20%. ¿Ya? Entonces, al 20%. Esa sería la lógica. Entonces, no utilizaría ahí cloruro de sodio, sino agua destilada en 1000 y ahí agregaría mis electrolitos. La otra opción, si es que no fuera diabético, pues imagínense que fuera renal y diabético, que puede haber asociación, ¿no? Pero ya, si no lo fuera, también si de acuerdo a la indicación médica se puede utilizar dextrosa al 5%, solución glucosada, ¿no? Más el hipersodio que les decía, el hipersodio y el potasio. Más el potasio.
¿Se entienden? Entonces, ahí hay que analizar, ¿no? El cloruro es para un paciente que no es renal, no hay problema. Pero si es renal, repito, con la cantidad de cloruro en un litro se va a congestionar y no sería lo recomendable. Entonces, si es que está indicado para ese paciente renal hidratar con agua destilada y el volumen viendo, ¿no? De acuerdo a la indicación médica, no va a ser igual porque un paciente no renal. O dextrosa al 5% con electrolitos o agua destilada en 1000 más electrolitos, si es que lo requiere. Y si no, no es necesario. Jeringa heparinizada, si no requiere hidratación. Estoy hablando en el caso que el paciente lo requiriera, ¿ok? Muy bien, coloides. Los coloides, como ya les expliqué con la albúmina, son soluciones acuosas o electrolíticas polidispersas de moléculas de alto peso molecular que contienen proteínas, lo cual les da una capacidad oncótica importante. Debido a ello, su gran efecto expansor de volumen y mayor tiempo de vida media en comparación a los cristaloides, por lo que se le considera el complemento ideal de ellas. Presentan, según su composición y en grado variable, ¿no? Algunos efectos, ¿no? Alteración de la función renal, de la hemostasia, reacción anafiláctica. Ahí se mencionan las gelatinas, almidones, dextranos, y dentro de ellos está la albúmina, ¿no? Entonces, acerca, por ejemplo, de la albúmina, yo les explicaba, ¿no? ¿Por qué es importante utilizar la albúmina? La albúmina como coloide natural, ¿no? Nos va a servir bastante, ¿no? Sobre todo para pacientes críticos, porque regula la presión coloidosmótica, el transporte plasmático de fármacos, la capacidad antioxidante, la modulación del óxido nítrico. El ringer lactato, por ejemplo, se utiliza para reanimación de paciente crítico, incluyendo para shock séptico, ¿no? Y también en caso de así, en cuanto a su contenido. El ringer lactato, para hacerles recordar, no se utiliza en paciente con edema cerebral, ¿no? O que tenga un riesgo de desarrollar enfermedad de base, ¿no? A nivel neurológico. Acá la albúmina se recomienda en la reanimación de pacientes con shock séptico que no responden a cristaloides. No se utiliza en pacientes con TEC, ¿no? Sí se utiliza en pacientes con cirrosis y peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Dentro de sus indicaciones, ¿no? Para hacerles recordar, ¿ya? Eso es bastante importante. Y tiene muy buen resultado. Ya. Ahora, acerca de la fluidoterapia, que es la parte 4, ¿no? En los principios terapéuticos, la finalidad, la importancia de mantener los fluidos es recuperar una perfusión tisular adecuada en el vaso de oxígeno. Depende fundamentalmente de la normalidad del volumen sanguíneo total, del tono vascular y de la bomba cardíaca, además de garantizar una adecuada función respiratoria. Frente a una hemorragia aguda, de acuerdo a la gravedad de la misma, el tratamiento general debe ser orientado con base a mantener qué, ¿no? Uno es reponer el volumen con cristaloides y coloides, por eso se utiliza 2 vías de grueso calibre, porque una vía puedes utilizar para administrar el cloruro de sodio y por la otra puedes utilizar otras sustancias, ¿no? Otro es controlar la hemorragia, para ello se debe determinar, ¿no? ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es el punto de sangrado? ¿No? ¿Por qué está sangrando el paciente para corregirlo? Otro es restauración de la capacidad de transporte de oxígeno con paquete globular. Y también restaurar la función hemostática con crioprecipitado, plasma fresco congelado, ¿no? Si es que el problema, si por ejemplo el problema es plaquetopenia, se transfunde plaquetas. Las plaquetas, la bolsita es pequeñita, no es roja como han visto en el video, ¿no? Del paquete globular de la sangre. Es media amarillita y son bolsitas pequeñitas de 250 cc. Y eso, por ejemplo, en mi hospital no disponemos por el nivel. Eso nos traen de Sabogal, ¿no? Muy bien, por ejemplo, dentro de los fármacos vasoactivos, recuerden que cuando se habla de vasopresores o de inotropismo, se refiere a aumentar la fuerza de contractibilidad del corazón, ¿ya? De la bomba cardíaca. Entonces, los fármacos vasoactivos o vasopresores o inotrópicos van a ejercer su acción sobre el inotropismo cardíaco, es decir, la fuerza de contracción miocárdica, así como sobre la resistencia vascular. Su indicación es adecuada solo cuando la fluidoterapia por sí sola es insuficiente para restablecer una adecuada perfusión. ¿Qué medicamentos son, por ejemplo, vasoactivos? Tenemos la dopamina, adrenalina, noradrenalina, dobutamina. Y esos medicamentos no se pasan, pues, comúnmente, ¿no? Con equipo de venoclisis. Esos medicamentos, así como han visto en los videos, hay un aparatito que se llama bomba de infusión, que se utiliza en las unidades de shock trauma de UCE. Entonces, ahí con bomba se administra, ¿no? A microgotas, ¿no? O sea, si el Voltrol te daba un goteo lento, eso es súper lento, ¿no?
En la parte 5 habla de las indicaciones de la sangre y sus componentes. Por ejemplo, la sangre total. Actualmente, la sangre total tiene una indicación y uso muy restringidos, considerándose su administración en situaciones de shock hipovolémico severo con pérdidas iguales o mayores al 80% del volumen sanguíneo total. Hipovolemia por sangrado agudo mayor a 30% del volumen sanguíneo total y cuando persisten los síntomas tras el tratamiento con expansores plasmáticos. Permiten la restauración del volumen, la restauración de la capacidad de transporte de oxígeno y la restauración de la función hemostática. En caso de que se transfunda sangre, ¿no? Fresca de menos de 24 horas de haberse sido extraída. La dosis va a depender de la gravedad de la situación de paciente. En la transfusión masiva se denomina transfusión masiva a la infusión de sangre que alcanza o sobrepasa el volumen del paciente en un lapso de 24 horas, que reemplaza el 50% del total laboral en 3 horas, y la transfusión de más de un paquete globular en un paciente adulto. El paquete globular. El paquete globular proporciona un incremento de la masa eritrocitaria, además de la relativa expansión del volumen plasmático. Está indicado en los pacientes con anemia, que requieren una restauración de la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos. Es importante tener presente que los estudios actualmente consideran que la oxigenación tisular está garantizada con una hemoglobina de hasta 7 gramos de decilitro, siempre que su instauración no sea aguda, con volemia normal y otros riesgos. Y acá, por ejemplo, les digo, ¿no? Si un paciente en emergencia tiene una hemoglobina, por ejemplo, menos de hemoglobina, vamos a ponerle que tiene 6. Ya. Ese paciente, les relato, de casa viene, la familiar dice que veía que el paciente hacía heces con sangre, melenas, es decir, ¿no? En el inodoro. Ya. Entonces llega por emergencia y sí se ha evidenciado las heces, ¿no? El sangrado en las heces. Entonces, ¿qué hace el médico general, ¿no? El médico internista? Interconsulta al gastroenterólogo. El gastroenterólogo evalúa al paciente clínicamente, le puede hacer tacto y determina que el paciente es candidato para una endoscopía. Ya. Entonces, para hacerle una endoscopía, por ejemplo, para determinar si hay una hemorragia alta o una hemorragia baja, se hace con el endoscopio, ¿no? Con ese procedimiento. Ahora, el paciente para que ingrese ese procedimiento, el requisito y el gastroenterólogo en la historia clínica lo escribe así, se programará la cita endoscopía con hemoglobina, es su requisito del gastroenterólogo, con hemoglobina mayor, o sea, hemoglobina sea mayor a 7 gramos de citrato. Es decir, el gastroenterólogo pone de condición que para realizar el procedimiento al paciente, la hemoglobina tiene que subirla a 7 mínimo. Entonces, si ese paciente tiene 6, tiene que transfundirle un paquete 2 de preferencia, y aún así va a seguir anémico, ¿no? Pero para la prueba que el gastroenterólogo tiene que realizar, no los pacientes que tienen menos de 7. Y otras condiciones, ¿no? Que también escriben ahí en la historia clínica. Eso es muy importante, recuerden. Entonces, ahí, ¿qué tiene que hacer el médico medicina interna, ¿no? El que está a cargo del paciente? Tiene que hablar con el familiar, buscar al familiar, bueno, ahora hasta los informes, todo es virtual por teléfono, ¿no? Antes era físico, ¿no? Y decirle, ¿no? Señor, ¿sabe qué? El gastroenterólogo ha evaluado y tiene que conseguir sus donantes, porque el gastroenterólogo va a hacerle un procedimiento, pero para que le haga el procedimiento, tiene que levantar la hemoglobina. Y vuelvo a repetir, por ley de emergencia, solo te prestan un paquete, no te van a dar 2 ni 3, solo uno. Y no va a salir otro mientras no devuelvas, ¿no? Entonces, muy bien, eso es importante, ¿ya? A ver, sigamos. ¿Dónde me quedé acá? En paquete globular. Entonces, recuerden eso, ¿ya? La hemoglobina mayor de 7 para procedimientos endoscópicos. Entonces, está indicado, les decía, en pacientes con anemia. Asimismo, debe recordarse que son varios los parámetros fisiológicos que influyen en la disponibilidad de oxígeno de los tejidos, todos los cuales deben ser evaluados adecuadamente antes de decidir una transfusión de Matías, ¿no? Como la función cardiovascular, el gasto cardíaco. Recuerden la fórmula del gasto cardíaco, ¿no? Gasto cardíaco que era igual al volumen de eyección por la frecuencia cardíaca, ¿no? El gasto cardíaco, la ventilación, la relación entre el consumo y el aporte de oxígeno, la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. La dosis dependerá del nivel de hemoglobina que se desea alcanzar. En general se aconseja la menor cantidad necesaria, sin sobrepasar los 10 gramos de decilitro de hemoglobina, como les decía, ¿no? Para llegar a 10, el paciente tiene 6, necesitará 3 paquetes,
por lo menos, 3 a 4 paquetes, ¿no? Hasta estabilizar. Luego tenemos las indicaciones de transfusión de paquete globular en pacientes agudos, en pacientes adultos, ¿no? Por anemia aguda hemorrágica, como les decía, un sangrado, ¿no? Puede ser, por ejemplo, con un acuchillamiento, una entrada de cuchillo, arma blanca, etcétera. Edil dice, ¿y qué pasa si no se consigue y sigue perdiendo sangre? Esa es una muy buena pregunta. Mira, según la experiencia, bueno, en salud, ¿no? En mí es diferente el procedimiento. En salud, lo que se hace es ponerle paquete. Vuelvo a repetir, un paquete es lo que te dan, no te van a dar 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí lo que hacemos, Edil, es por la parte de médica, es ponerle el paquete y apoyar con Aimacel, ¿no? Con Aimacel, ¿no? Porque la Aimacel te levanta y te maneja a nivel oncótico la presión arterial. La Aimacel, ¿no? Esa bolsa amarilla, Aimacel, con eso, para mantener la PEA. Esa sería la respuesta, ¿no? El paquete de sangre que te dan, avisar inmediatamente al médico, corregir, pues, ¿no? La causa de sangrado. Si es quirúrgico, entras a la de operaciones, obviamente, ¿no? Y Aimacel, ¿no? Aimacel y cloruro de sodio. Por eso el paciente debe tener sus 2 vías permeables, ¿no? Muy buena pregunta. Estén atentos, así como su compañero, en preguntarme. Luego, ¿qué más? Ya acá. Luego habla del concentrado plaquetario también. El plasma fresco congelado. Y los demás elementos que se utilizan. ¿Ya? Entonces, ahora sí les voy a explicar cómo es la parte, el procedimiento nuestro, ¿no? ¿Qué tenemos que evaluar el antes, el durante y después cuando vas a transfundir el paquete globular al paciente, ¿no? En el video han visto, ¿no? Han visto ¿cómo se llama? El procedimiento que se utiliza, ¿no? Cómo se realiza. En primer lugar, tienes al paciente y el médico le solicita pruebas cruzadas. Entonces es efectivizar los análisis de pruebas cruzadas, ¿ya? Entonces le solicita eso, tienes que verificar, el técnico lleva al laboratorio, viene el personal de laboratorio y le toma la muestra de sangre. Ahí va a salir, en pruebas cruzadas va a salir grupo, va a salir factor, de repente no solamente eso, le va a mandar el médico hemograma, una serie de exámenes, pero lo que te interesa ahí es el grupo factor, ¿no? Para la transfusión. Ese resultado demora 2 horas, generalmente. 2, acceso. Tú como enfermero o enfermera no puedes perder tiempo, entonces debe tener accesos venosos periféricos gruesos, 2, ¿ya? Entonces le colocas, ¿no? Tu vía 14, 16 o 18. Como habrán visto en el video, la sangre no es líquido como el cloruro, es espeso, entonces después una vía corta de 22, 20 ahí va a quedar. Pierdes el paquete, 1,000 soles vas a tener que pagar por la pérdida del paquete. No es conveniente, entonces por eso tus 2 accesos gruesos ya está. Luego, el médico va a tener que hablar con el familiar para darle, ¿no? Para que se le entregue, ¿no? El médico le entrega al familiar la orden de depósito. Eso es la orden de depósito. Ya les dije, ¿no? Conteniendo los datos del paciente, nombre completo. Y para eso ya tiene que tener el resultado del médico de los exámenes, porque en la orden se tiene que consignar el grupo sanguíneo del paciente. ¿Ya? Entonces, esa orden de depósito, indicando cuántos paquetes necesita y todo ello, ya tiene que tener el médico, repito, el resultado, porque ahí se pone el grupo del paciente, el grupo sanguíneo, eso lo hace el médico. Luego, ya una vez que ya ha entregado eso, ¿no? Y le dice, no, se le va a prestar uno, deje el DNI, tiene que dar el familiar el DNI, repito, para que presten un paquete para transferir en ese momento, sin el DNI no sale el paquete, es préstamo. Entonces el médico tiene que llenar la solicitud, 2 formatos, la solicitud transfusional, poniendo ahí cuánto tiene hemoglobina y todo eso, y el consentimiento informado. Ojo, ha habido casos, pacientes por su religión que no han dejado el familiar y han muerto, han fallecido, porque eran ancianos con 3 de hemoglobina, el médico explicaba a uno, a otro, a 10 familiares, y en la historia lo ponía, ¿no? Expliqué al familiar relación cuñado, padre, esposo, hijo, nieto, y testigos de Jehová, gracias a Edil. Entonces no aceptaban, decían que no, preferían que se muriera a que recibiera sangre contaminada, y se morían, pues. Entonces ahí no había denuncia, no había nada, porque estaba escrito por el médico en la historia, firmado por el familiar que aceptaba lo que le estaban explicando, ¿no? Entonces hay casos así, ¿no? Tiene que haber solicitud transfusional y consentimiento. O sea, el familiar tiene que estar de acuerdo. Ahí pone su huella digital, DNI, firma. Ya eso es importante. Y eso lo hace el médico. El médico tiene que explicar al paciente, ese es su trabajo. Y eso tú
verificas que esté, porque cuando mandas a tu técnico para que te traiga tu sangre, tu paquete que vas a transfundir, tiene que ir con esa solicitud, ese consentimiento, el DNI del familiar, si está prestando el paquete, ¿no? Y con eso te lo trae, ¿no? Muy bien, nada más. Entonces, ese es en el pre, ¿no? Entonces, haces todo eso, verificas todo, mandas a tu técnico con las solicitudes, el DNI, si van a prestar, es préstamo el paquete, ¿no? Si no es préstamo, si ya depositó, la constancia de depósito, orden es lo que entrega al inicio el médico al familiar y lo que ya trae como prueba que ha depositado ya es constancia de depósito. Muy bien. Y cuando te llegue el paquete, sale frío, ¿no? Congelado. Yo espero personalmente de 10 a 15 minutos, no más. No más. ¿Por qué? Se calienta. En verano, peor. Pierdes el paquete. Ah, y para esto ya tienes que haber controlado signos vitales. ¿Por qué? Tiene fiebre el paciente, no vas a pedir tu sangre, ¿no? Te curas, no se pone, no se administra el paciente febril. Entonces, si controla, siguiente 37 signos, de hecho, doctor, mire, tiene, le va a indicar metamizol, sí, ya, le escriben la historia, lo sé, ya le pones metamizol, bajó media hora, ya, bacán, ya no tiene fiebre, transfundes. Pero si sigue con fiebre, ese día, todo el día con fiebre, no se le pone al paciente, se le pondrá al día siguiente, cuando mejore, cuando baje la fiebre. Entonces, una contraindicación es paciente febril, no puedes colocar sangre. Ahora, ya controlaste todo, ya todo perfecto, ya está, febril, trae tu paquete, te esperas de 10 a 15 minutos, como habrán visto, tiene su diferente, ¿no? Al venoclisis, se llama Venoflex, para la transfusión de sangre, más grueso, más largo. Lo purgas, como han visto en el video, permevisas con cloruro. Ah, hay protocolos. En el Rebagliati, por ejemplo, ponen clorfenamina y dexametasona pre-transfusión. Depende. Si está indicado, se coloca. Si no, no. Y debe pasar en 1 hora. Si está la vía buena, abres y vas observando, ¿no? Si es primera vez que le transfunden, porque puede haber, como ahorita ustedes van a leer la parte 8, lo van a explicar en un ratito, los efectos post-transfusionales que puede producir si se suspende la transfusión del paquete globular, ¿ya? Entonces, todo eso que les he explicado es por parte de nosotros, el licenciado de enfermería, la licenciada de enfermería, no el técnico ni el médico, nosotros transfundimos al paciente. Entonces, el antes, el verificar, me olvidaba, cuando ustedes ven el paquete, cuando reciben el paquete y el técnico te trae, ¿qué tienes que ver ahí? Hay un sticker pegado, les indiqué ahí en el video, ese sticker en barras, ahí contiene el código, ahí tiene que ser compatible el número que dice ahí con el resultado impreso del laboratorio de pruebas cruzadas. Si no coincide el número, no lo pones, es incompatible, por si acaso. Entonces, ojo, ahí tienes que fijarte. Cuando haces las notas de enfermería, cuando tú explicas, pones, porque en las notas va todo, pongo 24 de octubre, ya. El médico, desde la mañana, todo lo que estoy contando, como si fuera hoy día, ¿no? Desde las 7 recibiste tu turno, son 11:20 de la mañana, ya. Y vas a transfundir 11:30, ya. Entonces, desde las 7:30 a 8, este médico efectiviza, ¿no? Médico indica orden de pruebas cruzadas, se efectiviza con personal técnico laboratorio, tal hora, personal de laboratorio viene a tomarle la muestra al paciente en 2 horas, a las 10, 10:30, salen resultados de pruebas cruzadas, están impresos, saca duplicado, está impreso en historia clínica, colocado en historia clínica, luego a las 11, médico habla con el familiar, se llama por teléfono, habla con el familiar, le entrega orden de depósito. Familiar entrega DNI, se manda el personal técnico al laboratorio. O sea, todo lo que has hecho lo relatas en tus notas de enfermería. Es legal, a juicio va eso. Si omites colocar metamisol, este es el RP. Tal hora se vuelve a controlar, temperatura 37 grados centígrados, ya. Tal hora se inicia, 11:30 m. Se inicia la transfusión de primer paquete globular. A las 12 termina transfusión de paquete globular. Y al lado izquierdo va ese pegado como prueba de que efectivamente se ha hecho la transfusión. Si no, no existe. Tu procedimiento no existe. Una vez que ya redactaste todo en tus notas de enfermería, terminó la transfusión sin novedad, paciente estable, no presentó efectos post-transfusionales, ¿no? El procedimiento se desarrolló ¿no? De forma normal, de forma adecuada, sin reacciones adversas del paciente. Y ahí sigue tu nota de enfermería de todo el paciente, porque el paciente no le vas a transfundir, pues, 8 o 10. Si es un paquete, solamente una. Ahora, en la mañana, una alumna muy inteligente me decía, profesor, pues, seguidos los paquetes, claro, yo he transfundido 2 hasta 3 paquetes. Esperas 10 minutos, 15, no más. Yo no espero más tiempo porque se calienta el paquete. Se calienta, pierdes a pagar el paquete. Entonces, no esperas más de eso, ¿no? Si tiene, por ejemplo, 2 o 3 paquetes que ya donó el familiar y tienes ahí a disposición,
terminas de uno al otro, 1 hora demora ya, de 11 a 12, primer paquete, terminó. 12:15, inicia la transfusión del segundo paquete globular, pones en tus notas. Termina a la 1, terminó, el tercero tal hora, y ya está, nada más. Ahora, desde la hora que terminaste de transfundir, por ejemplo, a las 2, 3 de la tarde, se cuenta 6 a 8 horas. 6 a 8 horas para hacer un hemograma de control. El médico tiene que haber dejado, pero tú verificas eso. Entonces, en el paso 6 sería acá, ¿no? 6, 7, ¿no? Verificar que haya un hemograma de control. ¿Para qué? Para ver cuánto ha subido, pues. Se supone que ya es transfundido para ver cuánto ha mejorado el paciente. Entonces, si estaba con 6, a veces llega a 8 con un paquete, generalmente 1, 1.5 hasta 2. Entonces, debe haber mejorado el paciente. ¿Ya? Entonces, eso es bastante importante, ¿ya? Todo lo que es la transfusión, ¿no? del paquete globular, ¿no? Desde el momento previo, ¿no? Cuando se piden las órdenes, se verifica que sea compatible, ¿no? Que el médico dice, hay reacciones adversas. Mira, yo he transfundido un montón de veces Edil en mis 10, 15 años como enfermera y nunca me ha pasado, personalmente, nunca. Buena pregunta. Nunca me ha pasado. He transfundido en el Rebagliati, he transfundido en Casimiro Ulloa, he transfundido en mi hospital, o sea, Minsa y Salud. En el Rebagliati recuerdo, como les vuelvo a repetir, había protocolo de poner clorfenamina y dexametasona, ¿no? En bolo en 20, los dos juntos antes de iniciar la transfusión. Así el médico lo indicaba, tal cual lo hacíamos. Por eso les decía que el protocolo varía de hospital a hospital. En Casimiro, clorfenamina, me acuerdo, mandaban ahí en Minsa, Casimiro Ulloa. Y en mi hospital, las veces que he transfundido en piso, porque se transfunde en emergencia y en piso, no había indicación previa. Pero sí me había tocado pacientes que hacían fiebre. O sea, ya iba a iniciar el paquete, porque yo los había controlado. Y en ese instante lo veía rubicundo. Le tomo en ese momento y tenía 38. Al toque lo devolví el paquete al laboratorio antes que se caliente. Y comunicaba, ¿no? Doctor, con fiebre no voy a transfundir. Le digo, ya está bien, ponle metamizol. Y no bajaba. No bajaba la temperatura en 2, 3 horas. Recién cuando el paciente está febril, recién ahí puedes transfundir, ¿no? Entonces, yo particularmente no he visto reacción adversa, no he visto. Antes la fiebre sí. Alison dice, ¿cuánto tiempo esperamos una vez retirado el paquete para comenzar? Sí, pues 10 a 15 minutos, dije. 10 a 15, Alison, suficiente, no más. Esperas más, se calienta en verano, enero, febrero, marzo, tiene temperatura elevada. Sacas, dices, voy a esperar media hora, eso está ya espeso. Entonces no puedes esperar mucho tiempo, se malogra el paquete. 10, 15 es suficiente, suficiente. Tampoco inmediato, ¿no? Que te trae con hielos, ahí está con hielos tipo chupete y lo pones, no, pues. Por eso, 10 a 15 minutos es razonable. Pero para eso ya hicimos todo lo anterior, o sea, la enfermera precavida, el enfermero precavido ya puso sus vías, ya controló, ya todo, pues ya todo. Entonces ya listo, ya para solamente instalarle. No vas a pedir el paquete al técnico y dices, ay, voy a canalizarle recién. No, también. Pero eso en mi hospital no se ve. Eso es un hospital, ¿cómo se llama? En hematología. Fabiola dice directo a instalar. Claro, con su Venoflex, cuando el técnico te trae la sangre en laboratorio, por eso no es un venoclisis chico normal como de medicamentos normales, del Cipro, del Metro que utilizas, ¿no? Si ven, es más largo y se llama Venoflex. O sea, es como su venoclisis, pero del paquete, ¿no? Venoflex. 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 Muy bien, chicos. 1 hora, Alison. ¿No están atentos a toda la explicación que he dado? 1 hora máximo. Buena vía, todo abierto, casi en 1 hora. Y ahora, ¿no? A veces tú llegas a mí me ha pasado, ¿no? En la noche me entregaba mi turno, me entregaba el turno pasando la sangre, ya, y se supone, son las 7 de la noche. Preguntaba el familiar ahí al lado de su mamá, ¿no? Señorita, ¿a qué hora le han iniciado esto? Ah, licenciada, como 1 hora, hora y media, y no iba ni la mitad. ¿Qué pasaba? La vía estaba pésima, pésima, tenía que canalizarla en la nueva, y en 40, 45 minutos antes de 1 hora terminó, y me dice, señorita, me dice, ah, ya hubiera acabado el catéter, ¿verdad? O sea, cuando el familiar se dan cuenta. Ese es por la parte de enfermería, o sea, tu acceso debe ser bueno, permeable, pueda pasar sin ningún problema. Ya chicos, muy bien, ninguna duda más, ¿no es cierto? Interesante este tema, interesante, y sobre todo que el personal de enfermería, ¿no? Como debe ser. Ahora, para terminar esta parte, como les decía que las notas de enfermería y la historia clínica es algo legal, o sea,
y por eso vas a juicio, les hablo, en la parte penal se habla de dolo y de culpa. Dolo es la intencionalidad en hacer algo, uno comete, hace daño a alguien con intención de, por ejemplo, no quieres matar a alguien, ya, compras el veneno, le das de tomar, ya, o sea, hay toda la intención de hacerlo, el plan previo y todo. Ya, la culpa puede ser por omisión, por negligencia. ¿Qué significa eso? Imagínate que no verificas el paquete, no verificas el sticker cuando te llega pegado al paquete que coincida con el resultado impreso del laboratorio. Le pones al paciente y hay una reacción, se choca, está subiéndole sangre. ¿De quién es la culpa? Tuya, pues, ¿de quién más? Por no fijarte. No vas a decir, no, yo planeé que el paciente muriera, no, pues nadie es loco para hacer eso, pero tu falta de diligencia, tu falta de curiosidad, tu falta de preparación, eso se llama, y muere encima, eso es homicidio por culpa, homicidio culposo, años de cárcel, y te quitan tu licencia para que, de habilitación de enfermedad. ¿Se dan cuenta, no? Calor que suba, no, 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 si el paquete ya viene, no, 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 Edil, no es necesario. Solamente, ¿sabes qué? Lo trae el técnico envuelto en una sábana. O sea, no lo va a traer con guantes, obvio, ¿no? Pero no lo coge con su mano, no se agarra. Obvio, con guantes transundes, pero me refiero que cuando el técnico de laboratorio te lo sacan y te lo trae y te lo deja, licenciada, acá está, no está el medio ambiente, está bien envuelto, doble sábana, suficiente. 10, 15 envuelto en eso que ha traído y ya está. ¿Cuánto tiempo? 6 a 8 horas, pues. 6 a 8 horas. Por eso dije que el control es de 6 a 8 horas. Muy bien. Ahora sí preguntan, ¿no? Qué bueno. Me parece bien. Despertó su interés ese tema. Ya, terminé. Eso es todo. Ahora, Danitza, te pido un favor. ¿Estás ahí? Con tu celular. Toda esta parte está grabado en la videoconferencia que terminado la clase lo voy a subir. Pero ahorita voy a empezar a explicar acerca de la sonda nasogástrica, que obvio no lo voy a grabar, porque eso lo voy a hacer la otra semana, pero para que ya tengan el tema y lo vayan repasando, porque hasta lo que estoy haciendo hoy entre el examen del otro sábado, pon tu celular y graba. No voy a hablar más de 15 minutos, ¿ya? Lo grabas y lo pasas en audio a tus compañeros, ¿ya? Aviso 1, 2, 3 y empezamos con lo de la sonda nasogástrica, ¿ya? Ya. Hoy es 11:30. A ver, a ver, a ver. Listo. Ya. 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 Sonda nasogástrica. Muy bien. A ver, entonces les voy a explicar, ya con esto termino, completo, 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 completo. ¿Ya? Les voy a explicar acerca de lo que es el sondaje nasogástrico. Es muy importante, muy interesante que se maneje, ¿no? Porque al final somos nosotros quienes lo hacemos. El sondaje nasogástrico es un procedimiento invasivo, ojo, que consiste en introducir una sonda que va a ingresar por la nariz, ¿no? Hasta el apéndice sifoides, ¿no? Hasta la boca del estómago. El objetivo varía, porque tiene, miren, varias indicaciones, ¿no? Uno es la nutrición enteral, como vieron en el video, ¿no? Se emplea para pacientes que conservan el peristaltismo intestinal, pero no son capaces de deglutir, de masticar los alimentos. Ejemplo, un paciente con DBC, ¿no? Un paciente con desorden cerebrovascular hemorrágico, que sea, pues cualquier causa, pero un DCB, paciente de lesión en el cerebro, no te va a masticar. Sin embargo, está pues vivo, ¿no? Está despierto y tiene que igual recibir un tipo de nutrición, ¿no? Entonces ahí licuado dan los preparados 7:30 como el desayuno, 11:30, 12 como el almuerzo y a las 4 o 5 como la cena. Esos frascos de leche que vieron en el video, ese es prácticamente el alimento del paciente. Uno entonces es la nutrición enteral, recuerden. Otro es el lavado gástrico, la clásica, ¿no? Ay, quiero matarme, ya tomo 10, 15, 20, 30 pastillas y no mueres, no mueres si no llegas por emergencia al hospital y te traumatizan con las vías. Este procedimiento, sí, bueno, ustedes nunca se han hecho, pero yo soy de San Marcos, en San Marcos era ya la profesora, tú con tú, nariz con nariz, ya, con la sonda, a ingresar, y es dolorosísimo, te hacía llorar con lágrimas y todo, porque duele, pues, ¿no? Porque va a ingresar la sonda por la nariz que llega hasta el estómago, y es pues doloroso igual al paciente, ¿no? Ingresas y ahora los calibres, ¿no? Hay 14, 16 y 18. 16 y 18 son los más gruesos. Para lavado gástrico con intoxicación, intento de suicidio, se pone la más gruesa. ¿Por qué? No por hacerle doler, sino porque se ha tragado cápsulas, pastillas y los envoltorios se van a quedar atrapados en la sonda. Entonces tiene que ser grueso. Por eso se utiliza 16 o 18 el calibre de la sonda, ¿no?
Entonces conectas, ingresas, pum, pum, verificas que está y empiezas a introducir cloruro o agua destilada. En Minsa compran y el cloruro está más caro, entonces utiliza agua destilada. La cantidad puedes utilizar, pues depende, ¿no? 10 litros, 15 litros. Si ha tragado poco, ha tragado mucho y vas viendo, ¿no? Cuando una vez que ingresas todo el 2, 3 litros y luego vas aspirando con el equipo de aspiración, en el frasco de aspiración sale el contenido de las pastillas y tú sigues dándole y sigues aspirando hasta que salga blanco, o sea, ya no salga nada, ¿no? Quiere decir que ya se está yendo todo. Y eso demora los brazos adormecidos y es doloroso para el paciente, traumático, todo. Otro, miren, van dos indicaciones, nutrición enteral, lavado gástrico. El otro es el diagnóstico de hemorragia digestiva alta, ¿no? O sea, el médico sospecha que es una hemorragia digestiva alta y dice, no, ponga la sonda a gravedad. En el caso de la nutrición es clampada, ¿no? Clampada. Lavado gástrico es también casi a gravedad porque va conectado al equipo de aspiración. Para diagnóstico de hemorragia de vía digestiva alta también es a gravedad porque va conectado a un frasco de drenaje para observar, ¿no? La coloración. En otro, el paciente viene con síndrome doloroso abdominal, se sospecha de ilio, paralítico, obstrucción intestinal, el abdomen, que lo normal al percutir debe ser blando, depresible, no doloroso, está tenso, duro, hay matidez, ¿no? Como una mesa, duro. Entonces el médico te dice, ponga licenciada la sonda a gravedad para observar qué es lo que sale. ¿Ya? Y la última finalidad es para obtener cultivo. La norma técnica de TBC dice, ¿no? Paciente que ha tenido, por ejemplo, TBC pulmonar, 2 cruces, 3 cruces, y ya tu hermanito tiene 5 años, no va a expectorar, un niño pequeño no bota flema, entonces necesita sacar, es algo inducido. Eso se llama beca en aspirado gástrico. Pones la sonda, no necesaria una gruesa, puede ser hasta una 14 más delgada, ¿no? Y solamente con tu jeringa jalas 10 cc al frasco de muestra y eso es todo, retiras la sonda. Solamente es becada en aspirado gástrico, o sea, introduces la sonda, aspiras el contenido un poco análisis y solamente será muestra. Esas son las indicaciones, las contraindicaciones, paciente, por ejemplo, con trauma maxilofacial, sospecha de fractura en base de cráneo, preferencia no hacerlo, que esté convulsionando. Los materiales que necesitas es la sonda, el calibre es en French, es la unidad de medida, como les digo, puede ser 14, 16, 18. 18 es la más gruesa, 16 intermedia y 14 es un poco más del. El lubricante usamos silocaína al 2% sin epinefrina, guantes quirúrgicos, jeringa de acepto, la septogeringa que vieron en el video, jeringa de 10, 20 cc, riñonera, tetoscopio, gasteles, vaso con agua, ¿no? Vieron, ¿no? Así como daba yo el alimento por la sonda, cuando vas a poner la sonda tienes que preparar el equipo. Si el paciente te colabora, está lúcido orientado, le explicas, ¿no? Señor, vamos a hacer esto, no se desespere porque se siente horrible cuando pasa la sonda y se desesperan y con su mano lo jalan, botan, escupen, tosen, quieren vomitar, que esté tranquilo. Se coloca sentado al paciente en posición Fowler. Acá en la guía dice, ¿no? Con la cabeza en hiperextensión. Depende, ¿ya? Yo, por ejemplo, no hago que hiperextiendan para arriba, sino hacia abajo. O sea, que choquen el mentón hacia el cuello. Ahí me favorece. Y le digo, ¿no? Voy ingresando, ¿no? Me pongo los guantes, mido, ¿no? Se hace la medición de la nariz, la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y al apéndice sifoides para que veas hasta cuánto va a entrar de la sonda. Y vas ingresando poco a poco. Se lubrica el extremo de la sonda, el técnico te ayuda, tiene que ayudarte de todas maneras. Si tú eres diestra, con la derecha, la mano dominante vas a hacer todo y en la izquierda el técnico te pone un poco de silocaína, ahí le das vueltita a la sonda, lo lubricas y ya está. Se introduce la sonda por un orificio nasal de no hacerlo tan traumático, o sea, se dirige hacia abajo y hacia la oreja, ¿no? Y rotándolo, ¿no? Si tú lo metes con mucha fuerza va a sangrar y le va a doler más, ¿no? Y cuando el paciente siente, tú le dices, ¿no? Siente que ya la sonda va ingresando, te puede ayudar el técnico dándole sorbito de agua con cañita, ¿no? Con el vaso, y le dices, no, pase el agua, deglute, pase el agua como un fideo, como un tallarín, y ahí, en la pasada, en la deglución, la sonda pasa, porque si no se te queda en la garganta, no va a pasar. ¿Y cómo te das cuenta que la sonda está en estómago? Se puede ir a pulmón. Entonces vas a aspirar, ¿no? Con tu jeringa vas a aspirar. Ya si no haya comido horas el paciente no va a salir comida, pero va a salir jugo gástrico. Pero si no sale nada, hay resistencia, jalas la jeringa y te regresa. Y hay aire, no está en estómago, está en pulmón. Tienen que tener cuidado y verificar. La otra forma es que pongas el estetoscopio a nivel de la. Pues le metes 5 de aire y escuchas el pasaje de aire. Lo puedes hacer con cualquiera de. Entonces, esto queda así clampado, ¿no? Cuando al paciente se le va a dar, ¿no? Su nutrición, ¿no? La posición es importante, como les decía en el video, no vas a dar, nadie come echado, ¿no? Entonces, igual, si al paciente le dan, y ha sucedido, familiares que le han dado, fallecido el paciente se ha broncoaspirado. Entonces, la posición semi-Fowler, ¿no? Que la cabecera esté levantada para poder darle el alimento. Y todo el procedimiento, como vieron en el video, así se realiza, ¿no? La bombilla, esa cosita redonda, no presionas, porque cuando tú presionas, apuras a que pase rápido el medicamento. Entonces, uno come a un ritmo normal, imaginemos, ¿no? Nadie te dice, apúrate, apúrate, y te vas atorando, ¿no? Puede causar daño, problemas
reflujo, igualito es en el paciente. Y esa sonda se coloca cada 7 a 10 días y hace cambio. Hay otra sonda, viene una sonda más cara, esa sonda debe estar 30, 40, hasta 50 soles en la farmacia. Pero hay una sonda, si tienes un postrado en casa para evitar traumatizarlo cada 10, 15 días, ¿no? De esa sonda que han visto en el video, hay otra sonda, hasta 100, 150 soles, se cambia cada 3 meses. Mismo procedimiento, solo que es un poco más largo. Igual, la misma técnica, pero es ya cuando tienes a un postrado en casa y no quieres pues ponerle sonda, imagínate que va a estar vivo un año, saca tu cuenta cada cuántas veces, si es 10 días que cambias la sonda, lo vas a estar, ¿no? Haciendo ese procedimiento doloroso. Entonces, algunos compran y les ponen al paciente y le duran. Eso es con respecto a ¿Tienen alguna duda de eso? ¿Alguna pregunta? Nada, Danitza, ¿todo claro? ¿Qué limpieza? Cuando terminas de dar el preparado, como vieron, dan agua, nada más, ponen agua para que enjuague, eso es todo. Lo que puedes limpiar es las fosas nasales generalmente, pero la sonda internamente es solo con agua. Como vieron ahí, se enjuaga con agua cuando se termina de dar el preparado. Y se cambia cada 10 días, ¿no? Máximo. ¿Algo más? Dice Alison, ¿se coloca rápido o a ritmo normal? Depende de tu habilidad. Buena pregunta. Si el paciente es un problema, usted tiene que agarrar al paciente porque muerde, gira la cabeza, el cuello se pone rígido. Cuando está orientado ayuda más, pero cuando es un anciano orientado es bien difícil y te puedes demorar casi por experiencia. Y el técnico te ayuda a agarrar, pero tiene tanta fuerza, mastica. Estás con la sonda entrando, quita con sus dientes y muerde la sonda. Es un problema. Por eso es tu habilidad. Yo por eso no lo hago en hiperextensión, yo lo hago hacia adelante, que es un pegas el cuello y lo paso. Buena pregunta, Alice. Para el adulto 14 o 16, pero si es la gástrica hasta 18. O delgaditas. Muy bien, listo, ¿no? A ver, Danitza, les explico ya qué van a hacer. Ellas, el capítulo parte 8 de este manual es para ustedes. ¿Qué van a tener que hacer? Se agrupan sus grupos, los que son, ¿no? Sus grupos de a 2, 4, de 5, y me van a exponer sin diapositivas ni nada. Entendido, se dividen, como son 7 puntos, creo, de la parte de lo que es transfusión, se dividen y cada uno va a hablar 2 minutos, ¿ya? Así que va a explicar qué ha entendido sobre oral de los medicamentos. En la parte 8 hay definición 1, 2 protocolo, 3 reacciones adversas, 4 otros, 5, 6, 7 puntos. ¿Ya? Se divide 1, 1, 1 y cada uno me habla, profesora, yo voy a hablar de tal cosa y ya, y le evalúo. Y luego, ¿ya? ¿Qué más? Nada más. Ya. ¿Cuánto tiempo quieren? Media hora les daré, pues. Suficiente. Ya son 11:40. 11:40, ya. 12:20. No, 40, 20. 12:15. Bueno, entonces, 12:15 empezamos ya, chicos. Primero, sin PPT, lo que han entendido nada más. Y luego de los medicamentos. Ah, el informe va a ser escrito, ¿ya? Tienen para que me... ¿No me escuchaste, Danitza? Les decía que el punto 8 del manual se van a dividir. El punto 8. El punto 8 se dividen y cada uno me explica una parte. 2 minutos cada uno va a hablar. Y luego el oral de medicamentos. El informe del Word es en Word, ya tipeado. Hasta las 2 de la tarde tienes para que me mandes a mi correo. ¿Ya? 12:15 nos vemos entonces.